Muy buenos días. En esta oportunidad tendremos el tema para tratarlo conocido con el nombre de logopedia. ¿Qué es la logopedia? Probablemente en muchos ámbitos de la salud, de la rehabilitación, la logopedia aún no ha sido considerada como una herramienta de trabajo y que además como una oportunidad para todas aquellas personas, familias y niños en especial que tardan en hablar, que no hablan claro, que dejan de hablar por algún trauma, algún motivo externo. En realidad los problemas del lenguaje son muy latentes, muy frecuentes en nuestro medio en el que vivimos. Se sabe que en los hospitales y los centros de salud acuden infinidad de niños diariamente a la consulta por muchos otros factores. Recientemente una gran mayoría también empieza a preocuparse por lo que significan las alteraciones en el lenguaje. Esos lenguajes que aparecen tardíamente, que aparentemente para muchos profesionales no tienen mucho significado y suelen aconsejar diciendo no se preocupe, su niño va a hablar nomás. Pero no se dan cuenta que el no hablar nomás es tan importante tomarlo en cuenta y con mucha seriedad porque tiene implicaciones serias en el desarrollo intelectual. No hablar para un niño significa poner en riesgo otras funciones cognitivas superiores tan importantes como son la capacidad de atención, la capacidad de concentración, memoria, análisis, síntesis, codificación, decodificación, que posteriormente en la etapa escolar se manifestarán como verdaderos y auténticos problemas, y es cuando la familia empieza a preocuparse. Un poco tarde, no, pero sí un poco más complicado, porque cuanto más avanzada es la edad, más difícil también es la rehabilitación. Un niño que entra a la escuela con deficiencias en el lenguaje, en su articulación, en su claridad, en su pronunciación, en su semántica, en su gramática, etc., tendrá también serios problemas y dificultades para aprender a leer y a escribir. Se traduce después con el tiempo este problema del lenguaje en un problema de aprendizaje y en un problema de bajo rendimiento escolar. Naturalmente, el lenguaje es una función cognitiva superior muy importante, que tiene que ver y tiene mucha relación con la fisiología, con la neurología, con la anatomía y otras funciones que el cerebro humano aún está haciendo lucha para poder entenderlo cada vez más. Aún no existen teorías absolutistas, no existe un estudio concluido sobre las funciones del cerebro, pero sí se sabe que tenemos dos lóbulos, tenemos una zona cortical específicamente para el lenguaje llamada el área de Broca y otra área muy conocida, el área de Wernicke, que corresponde a la audición, y ambas se vinculan y se relacionan muy importante en el desarrollo de los niños para que puedan producir un lenguaje apropiado. El lenguaje no es más que el síntoma más evidente de cómo está marchando el desarrollo intelectual de un niño. Cualquiera de sus alteraciones nos puede dar una alerta de decir que algo anda mal, algo está funcionando mal. La logopedia es una ciencia que abarca contenidos científicos multidisciplinarios. Intenta aportar a la salud de las personas con todos sus conocimientos y que particularmente están orientados hacia los niños que están en pleno desarrollo de sus habilidades cognitivas y en especial en este caso del lenguaje. La logopedia es una ciencia que no utiliza medicamentos, fármacos, pero sí utiliza la terapia, la rehabilitación, utiliza mucho el desarrollo de la psicología, la inteligencia emocional, las habilidades cognitivas superiores, básicas, en fin. Es una profesión que en nuestro entorno aún sigue siendo una novedad, sigue siendo algo nuevo. Neurólogos, pediatras desconocen todavía de los aportes que pueden tener de la logopedia. Aún muchos profesionales se resisten a creer que la terapia del lenguaje también corresponde a la rehabilitación, corresponde al campo de la salud. Afortunadamente se está intentando de que en algunos espacios donde se atienden a niños como hospitales, clínicas, ya los profesionales aportan y conocen y remiten pacientes con estos problemas. Lo lamentable es que la sociedad aún no puede entender y comprender la real importancia del desarrollo de sus niños en el área del lenguaje. Se preocupan mucho por el desarrollo psicomotor. Cuando una madre recibe la noticia de que su niño no camina a los 3 años es alarmante. Pero no es así, igual, de esa manera, cuando se entera que su niño tiene 4 y 5 años y aún no se entiende lo que habla.
Es tan importante, es tan necesario, así como cuando un niño no camina. Pero afortunadamente, reitero, ya la sociedad boliviana y cochabambina empieza a tomar interés, a cobrar interés sobre el desarrollo intelectual de nuestros niños y utilizan como una de las vertientes más importantes la producción del lenguaje. Ese lenguaje que debe estar intacto, saludable y realmente pertinente a la edad cronológica. A partir de los 2 años el niño debe empezar a hablar hasta llegar a sus 6 años con un excelente lenguaje y estar en condiciones de poder aprender a leer. Estas cosas, estos problemas, prácticamente la sociedad va a hacer énfasis en el momento que realmente sea un elemento sustancial para el desarrollo de los niños. Hablaremos luego de cuáles son estos síndromes que preocupan a esta especialidad. Muchas gracias. Nuevamente, después de una breve pausa, podemos reencontrarnos para continuar hablando de la logopedia y los síndromes que afectan al desarrollo del lenguaje y el habla en las personas y fundamentalmente en los niños. ¿Cuáles son estos síndromes más comunes? Los más comunes son las dislalias y las disartrias, problemas de articulación que los niños tienen especialmente entre los 2 a los 6 años y que deben ser abordados, corregidos y tratados oportunamente. Luego también otros síndromes muy conocidos son la disfemia, conocida tradicionalmente como tartamudez, tenemos las hipolalias, las disartrias, las afasias, las disfasias, y en cuestiones de habla tenemos aquellos problemas que suelen ser conocidos como las afonías, las disfonías y las rinofonías en pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente muchas veces del espacio laríngeo. Todos estos síndromes, todos estos problemas tienen su propio abordaje, su propio protocolo, pero que es necesario que la familia, que la sociedad cochabambina, la sociedad boliviana, comprenda que el mayor daño que se puede hacer a un niño para que no hable es la sobreprotección, el mimo y el consentimiento. Este es un flagelo para nuestra sociedad porque acostumbramos a mimar demasiado a los niños y evitamos que estos alcancen la madurez necesaria como para producir un lenguaje. De ahí que tenemos fracasos escolares y bajos rendimientos en mucha cantidad. Las universidades están llenas de muchachos que tienen dificultades para expresarse verbalmente, tienen dificultades para retener información, tienen dificultades para dar un examen oral. Es decir, este es un problema que compete a toda la sociedad. La logopedia, por lo tanto, es una profesión que aborda y aporta muchísimo al conocimiento sobre el desarrollo integral, sobre el desarrollo del lenguaje en nuestros niños. En otra oportunidad estaremos hablando en más detalle de cada uno de estos síndromes para el conocimiento de todos ustedes. Muchas gracias.